Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Primer Plano, el programa de actualidad de la región oeste. 7 días pasaron de nuestro último encuentro. Pasado muchas cosas en nuestra región oeste. El hecho quizás más trascendental ha tenido que ver hace algunos días con la inauguración del hospital de Ituzaingó, tema del cual nos vamos a ocupar, por supuesto, en el transcurso de este programa. Pero en este primer segmento presentamos a un intendente de la provincia de Buenos Aires, de la región del norte del conurbano, a Jorge Macri. Le damos la bienvenida. Buenas noches, intendente, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, nosotros bien, lo venimos definiendo como el Macri bueno. Mucha gente se enoja por definirlo de esta manera. El El Macri, primero que se enojará es mi primo, supongo yo. no, pero hay algunos seguidores también, algunos votantes, dicen, ¿por qué esta distinción? Porque, Bueno, para claro, nosotros si hay hacemos una uno bueno es distinción. porque hay uno malo, digamos. El Macri modelo conurbano, Eso es el verdad. Macri y el Macri más peronista. ¿Le gusta esta definición? No me molesta, Ajá. pero entiendo por qué se dice, pero soy un Macri Pro, modelo conurbano, modelo pyme conurbano, digamos. ¿Y tiene algo de peronismo? ¿Lleva algo de peronismo en sus genes? No, en realidad, digamos, si tuviera que hablar de Sí. antecedentes familiares, en realidad mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, en Tandil fue presidente de la UCR, así que si tengo alguna raíz más familiar con anclaje Ujú. político es ese, pero creo que lo que me pasa es que en la construcción política en provincia de Buenos Aires mucha gente del peronismo se fue juntando y como siempre o se fue sumando a nuestro espacio, y como siempre me gustó mucho aprender de la política territorial, de recorrer las zonas más populares, y la verdad que ahí uno se encuentra con mucha militancia, mucha gente identificada con el peronismo, y aprendí mucho de ese recorrido, aprendí mucho de Ujú. esa gente, aprendí a comprender el anclaje afectivo que Perón y Evita tienen para muchos bonaerenses, y claramente no soy gorila. En general no soy anti casi nada, digamos, siempre me defino más en función de lo que me une con alguien que de lo que me Bien. diferencia, entonces Ujú. por ahí eso me hace más cercano al peronismo. Bien. ¿Y se siente cómodo trabajando con el gobernador Kicillof, con el presidente Macri, este trabajo en equipo que se viene dando en los últimos meses, producto de algo Con el presidente tan complicado? Fernández, ¿Con hiciste un quién dice? ¿Con el fallido ahí, presidente presidente Macri? Macri, sí. Mire qué fallido. Qué Con el fallido. presidente, Linda bueno, se ensalada siente. hubiera sido ese Macri, Kicillof, Macri. Uy, pero bueno, repito la pregunta. Sí, ¿Se siente cómodo entonces trabajando con Kicillof y con Alberto Fernández? sí, me siento razonablemente cómodo, digamos, la verdad que creo que hemos ido desarrollando ámbitos de diálogo, que creo que son los Ujú. que corresponden. Yo ya tuve experiencia en trabajar con, digamos, un gobierno nacional y provincial que no eran de mi Claro. mismo tono Ujú. político, del 11 al 15. Es un ejercicio que me parece que corresponde. A mí me hubiera encantado que voten a nuestro presidente y a nuestra gobernadora, pero respeto mucho el voto que la gente hizo. Me parece que no soy de los que creen que la gente vota mal. Eh, a lo sumo uno no ha logrado representar lo que la gente esperaba o responder con gestión a lo que la gente esperaba, y entonces, nada, así como me gusta que me hayan votado, respeto a los que votaron, a los que eligieron, y Ujú. trabajo en equipo. Al principio fue un poco más difícil con Kisilov, creo que él tenía una postura de mucho más prejuicio respecto de mí o del apellido, y creo que de a Sí. poco hemos ido construyendo una razonable relación. Personalmente es buena, ¿eh? Yo cada vez que me reúno con él, este, la pasamos bien o tenemos buen diálogo, y hasta diría, hasta nos chicaneamos en ese prejuicio que ya no existe, y con el presidente la verdad que tenemos una buena relación de mi lado, de mucho respeto mucho su investidura y su tarea, y por suerte ha habido mucho ámbito de diálogo. Creo que esta Ujú. pandemia nos obligó a todos a dialogar mucho más de lo esperado, tal vez. En el mes de mayo, su amigo, o al menos un par suyo, Diego Valenzuela, de su misma Uh fuerza -huh. política, nos definía
que soñaba con un país de Alberto y de Horacio juntos, ¿no? Lo que simbolizaba esa imagen, esas conferencias de prensa, ese trabajo en equipo, si se quiere. ¿Le pasa lo mismo? ¿Usted sueña con un país con esa foto, con ese mensaje de unidad? Yo creo que hay que trabajar por ese tipo de fotos. Yo quiero un país, más allá de soñarlo, ¿no? Quiero un país donde la moderación y el diálogo sean moneda corriente. A mí me parece que un país de extremos y de enfrentamiento continuo no tiene más cabida, no tiene más lugar. Que no quiere decir que no haya puntos en los que haya disidencias más profundas. De hecho, yo las tengo seguramente con el oficialismo, así como ellos la pueden tener con nosotros. Sí, sí. Pero yo creo mucho en el diálogo. Yo creo mucho hasta en la diferencia, en sentarnos a dialogar. Yo digo siempre lo mismo, el Twitter es una herramienta que me permite a mí establecer mi postura, pero nunca me va a ayudar a convencer al otro. Claro. Es como el discurso en el Congreso, ¿no? Uno ve los discursos como si alguien fuera a convencer al otro, las posturas ya están tomadas, son cada vez más Exactamente. extremas, se deja en Ujú. claro lo que uno piensa y las diferencias respecto del otro. Ahora, ¿cuál es una de las tareas que tenemos los que tenemos que gobernar? Dialogar para convencer o para aceptar ser convencidos, para Ujú. encontrar puntos de encuentro. Entonces yo sueño y trabajo por un país donde, más allá del espacio político al que representemos, sobre todo los que tenemos responsabilidad ejecutiva, trabajemos en conjunto. Porque podemos estar en espacios políticos distintos, pero los problemas son comunes, son los mismos. Así que me parece que solo trabajando en equipo se pueden resolver. Y a usted, intendente, le tocó, como decía hace un rato, bueno, va por el tercer mandato como intendente en Vicente López. Correcto. Como gobernador estuvo Scioli, estuvo Vidal, hoy Kicillof. ¿Se ha evolucionado en algo en la provincia de Buenos Aires? Reitero, usted además de intendente fue diputado Uh -huh. provincial en la legislatura bonaerense, fue el primer intendente pro en la provincia, bueno, es un hombre de experiencia, exitosa gestión, la gente lo vota, lo acompaña masivamente. ¿Se ha evolucionado en algo en la provincia de Buenos Aires en estos años? Yo creo que sí, en la medida que quien va llegando respeta los logros anteriores. Y me parece que, a ver, yo lo he dicho más de una vez, creo que si hoy el gobernador Kicillof puede dedicarse, por ejemplo, poniendo mucho énfasis a mejorar la cantidad de camas de terapia intensiva o la entrega de respiradores, es porque ya había un SAME que fue instalado en la provincia. Si no, tendría que haber arrancado por la construcción de un sistema de emergencia que te permita llevar la persona al hospital en el caso de un COVID. Eso ya está, eso es patrimonio de todos, lo tenemos que cuidar y ahora hay que construir arriba de eso. Y Quedan yo, algunos municipios, de todas formas, sin SAME. sé, claro, hay algunos municipios que no adhirieron al SAME, pero bueno, algunos de los que no Sí, en adhirieron líneas también tienen generales, sus la sistemas. mayoría, sí, 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 o tienen funciona. sus sistemas municipales, pero digo, me parece que son como logros sobre los que hay que ir construyendo y yo espero que para cuando termine la gestión de Kicillof podamos tener nuevos logros y a los que nos toque, si me toca a mí o al que le toque llegar, uno pueda construir como gobernador arriba de esos logros. Yo no soy de los que eh, espera que a quien le toca gobernar fracase para que entonces nos toque a nosotros. Yo espero que a Kicillof le vaya muy bien, a Alberto Fernández también, y que la gente nos vote porque nosotros somos mejores y que cuando nos toque llegar superemos lo que ellos hicieron. La Argentina necesita 20 o 30 años de ese tipo de gobierno. ¿Qué es lo que yo hice en Vicente López? Jamás critiqué a García, nunca. ¿Por qué? Porque mi desafío era superar lo que él había hecho. La gente sabía qué estaba bien y qué estaba mal de García, pero lo eligieron durante mucho tiempo. Mi tarea no es recordarle a la gente qué es lo que él no hacía, sino superarlo, agregar. Ya había jardines maternales, jardines infantes, bueno, ahora tienen inglés, tienen educación Montessori, tienen jornada completa, pero porque estaban esos. Si no estaban, los hubiera tenido que construir. Entonces yo creo en esto de agregar, ¿no? Y creo que mucha de la cultura política nueva en la Argentina va a venir por ahí porque la gente no quiere que nos andemos peleando mientras la pasa mal y sufre. Bueno, como pasa en el partido gobernante, ¿no? A nivel provincial, nacional, con el tema de la seguridad, es algo realmente increíble, como si estuviéramos Increíble. viviendo, no sé, en Nueva York o en cualquier estado donde no hay problemas. Bueno, por ahí Nueva York no es el mejor ejemplo, pero en lugares donde la preocupación no es la inseguridad y está muy latente el conurbano,
arde, realmente se ha incrementado. En Vicente López, ¿se ha incrementado el índice de inseguridad en los últimos tiempos? Bueno, si lo comparo con los últimos 3 meses, sin ninguna duda, en el marco de la pandemia, Antes de la primero, pandemia, no, para no, no, comparar, no digamos, estamos meses. peor, Ujú. no estamos peor que antes de la pandemia. Nosotros hemos venido durante 5 años logrando bajar todos los índices de delito de manera sostenida, así que mi desafío es estar mejor que hace un año. Más allá de la pandemia, como vos bien decías, siempre me comparo contra el mismo mes del año anterior y trato de ir Claro. mejorando el Ujú. índice año a año, y lo hemos venido sosteniendo de manera constante. Eh, pero más allá de eso, coincido con vos, la verdad me parece una falta de respeto para la gente que la pasa mal, que ministros Totalmente. del mismo Ujú. espacio político y que tienen la responsabilidad de cuidarnos se peleen públicamente. Después diferencias, puertas adentro, es razonable que haya, porque puede haber una mirada distinta, una mirada nacional respecto a una provincial, como yo puedo juntarme con Bernie y tener que discutir o tratar de acordar cómo transformamos su mirada provincial en una realidad municipal, pero esas son discusiones positivas y de trabajo que se dan puertas adentro. No deberían nunca ocurrir en público. Y creo que hoy los que Una somos falta de opositores sincronización, de coordinación, ¿no? es un poco más que eso. Ujú. Porque la falta de sincronización puede existir. Ahora, hacerla pública, me parece Claro. que lo menos que tenemos que cuidar es que la gente no sienta que está desamparada y que los ministros del área se están peleando, pero bueno, además a eso se suma a veces falta de sincronización. Hace algunos días llegaron fuerzas federales a Vicente López sin que nosotros lo supiéramos, cosa que por ahí es importante, pero no tan relevante. El tema es que no lo sabía la policía de la provincia de Buenos Aires. Por Claro. suerte hoy aparentemente vuelven a movilizarse fuerzas federales y ya hay una coordinación con provincia y ya nos avisaron a nosotros. Así que espero que haya sido parte del ruido de la puesta en marcha y que esto se vaya mejorando. Creo que es imprescindible trabajar en equipo porque los recursos nunca van a ser suficientes. Entonces, si yo sé como municipio dónde van las fuerzas federales y la provincia define dónde van las de la provincia de Buenos Aires, y entonces los 40 móviles municipales que están con policía encima complementan ese recurso y esa distribución, y es más probable que el sistema funcione bien y que el vecino esté más seguro. Si no, si nos estamos peleando o pisando, ponemos mucho donde no hace falta y nos va a Ujú. faltar en algún lugar donde era necesario. ¿Cómo está atravesando Vicente López la pandemia? Bueno, los índices han crecido en las últimas semanas también en la provincia de Buenos Aires. Tanto el ministro como el viceministro de Salud de la provincia hablan de un desborde social que es inminente, habla de la peligrosidad de esto y que en varios municipios de la provincia ya están a tope. ¿Cuál es la realidad de Vicente López, No, intendente? en Vicente López tenemos camas disponibles todavía, tanto en nuestros centros de aislamiento como en mediana complejidad y en alta complejidad. Tenemos camas con respirador disponible. Las camas que se han agregado, que han reforzado el sistema, sean con respiradores que agregamos nosotros como con respiradores que agregó la provincia de Buenos Aires, nos permite en general tener entre 10 y 12 camas siempre disponibles para enfermos COVID, más allá de las otras especialidades que se cuidan en otra terapia intensiva separada. Nuestros centros de aislamiento están funcionando bien, tenemos casi 250, 300 camas según cómo los configuremos, porque depende mucho. A veces como tenemos varios centros de aislamiento, no uno grande, tenemos por ejemplo uno que en un lugar que nos cedió el obispado, que era una casa de retiro, otros son los dormis del Club Vilo, después tenemos un lugar en la Sociedad de Fomento de Martelli, otro en Campo 1, son lugares pequeños que si por ejemplo hay que aislar a una familia, por ahí en una habitación son 4 camas, si es una persona sola, por ahí son 1 o 2 personas nada más, con lo cual se Claro. fluctúa de una oferta de entre 250 a 300 camas. Y lo bueno, debo decir, es que en nuestro caso la gente acepta ir a los centros de aislamiento de baja complejidad. Digo esto porque en muchos municipios les está costando que la gente utilice esos ámbitos. De hecho, la Sí. provincia anunció un subsidio diario, una Ujú. compensación diaria. No es nuestro caso, tal vez por el perfil de lugares que hemos armado donde la gente se siente cómoda, se siente a gusto, se siente protegida y sabe que además si toda la familia se tiene que ir, vamos a cuidar su casa que tuvo Seguro. que dejar ¿Qué cantidad de sin camas ellos. de terapia intensiva cuenta Vicente López, tanto en el sistema público como privado? Nosotros tenemos, bueno, es una combinación de casi 100 camas. Entre ambos nosotros tenemos, para COVID, tenemos 35 camas
disponibles para COVID exclusivamente. Hoy, en este momento, de esas tenemos disponibles 15. Y de las otras 20, solo 7 están en este momento, son pacientes con respirador, el resto está sin respirador, o sea, está en terapia intensiva, pero no con una necesidad de ser asistida mecánicamente. Bueno, es un índice que fluctúa día a día, pero por suerte también los tratamientos en terapia intensiva están funcionando un poco mejor, plasma y otros. Y eso permite una rotación de cama también más rápida. Creo que el tiempo también nos ha permitido tener más camas disponibles, pero además que los médicos y que la ciencia vaya encontrando mejores tratamientos, con lo cual por ahí una internación que al principio de esta pandemia eran 3 semanas, hoy por ahí son 2, y eso nos permite rotar y tener más disponibilidad de cama. ¿Qué pasa con los nuevos pobres? Bueno, por la conformación social de Vicente López, seguramente mucha gente que hasta hace un tiempo estaba segmentada, por llamar de alguna manera, dentro de lo que se conoce como clase media baja, hoy pasaron a ser lamentablemente los nuevos pobres, ¿no? A partir de la crisis, de lo que viene dejando la pandemia económica. ¿Cómo los asiste y de qué manera el municipio de Vicente López? Adrián, mira, como vos decís, la verdad es que el hecho de ser un municipio de mucha clase media hace que esta pandemia golpee porcentualmente más que en otros lugares. Yo sé de muchos municipios que han tenido que duplicar o triplicar la entrega de comida. Nosotros la hemos tenido que cuadruplicar. Nosotros pasamos de 4.500 familias asistidas mes a mes con alimento, que estaban en general en barrios más vulnerables, Las Flores, La Loma, barrio Sibori, El Seibo, a pasar a tener que asistir 19.000 familias, de 4.500 a 19.000. Estamos hablando de alrededor de 90.000 personas que estamos asistiendo, es casi un 30% de nuestra población, un número que impresiona, que es el nuevo pobre COVID, que es un profe de educación física, es alguien que tiene un local, es qué sé yo, alguien que estaba en un centro de estética, un peluquero, gente que laburaba y que de golpe se quedó sin laburo, sin posibilidad de trabajar. Les estamos haciendo entregas alimentarias cada 15 días. La verdad que está funcionando muy bien ese sistema. Estamos complementándolo con la tarjeta alimentar. También tenemos 1.600 familias con becas para estudiantes que están en escuelas parroquiales o subvencionadas del Estado, que son las escuelas privadas de cuota baja, porque a muchas familias se les está haciendo imposible pagar la cuota. Y el problema es que, además de que no pueden pagar la cuota, eso pone en riesgo esos establecimientos educativos. Y estamos tratando de defender esa realidad. Son 19 millones de pesos que estamos destinando a subvencionar a esas familias en 19 escuelas, más o menos. ¿Y en qué dejaron de gastar? Porque ese dinero estaba quizás contemplado para en otra muchas cuestión, cosas, ¿no? En muchas cosas. También sacamos un subsidio de 20.000 pesos a 2.000 comercios no esenciales. Sí, los comercios de cercanía. Claro, de cercanía y no esenciales, que o no abrieron nunca, como un gimnasio o un centro de estética, o han abierto pero funcionan con muy baja demanda, como un gastronómico o un negocio de ropa. Sí. ¿De dónde? Bueno, hemos ahorrado bastante plata, hemos definido un plan de austeridad bastante agresivo, hemos recibido algo de asistencia de provincia con recursos provinciales y hemos pospuesto varias inversiones. Nosotros teníamos 1.800 millones de pesos de obras que íbamos a ejecutar este año con recursos municipales. Era mucha plata, casi el 15% de nuestro presupuesto va a obras. Somos un municipio que hace mucha obra con recursos propios. Bueno, hay 1.000 millones de esos que los pospusimos porque no eran críticos, eran obras en plazas, paseo costero, cosas que se podían posponer, y eso, más los ahorros en eventos, cultura, publicidad, asesorías, reestructurar el presupuesto, porque obviamente los centros culturales nuestros no están abriendo, los polideportivos tampoco, entonces se ajusta parte de ese presupuesto, nos han permitido asistir a más gente, pero además aguantar la caída de ingresos que ha traído esta crisis económica, ¿no? Bien. ¿Cuántas mujeres tiene en su gabinete? Tiene entre comillas, ¿no? ¿Cuántas mujeres forman parte de su gabinete? Muchas, porque hay dos secretarias, sí, y 4 subsecretarias, y bueno, y directoras generales muchas, sobre todo en el área de salud y desarrollo social.
yo diría que aproximadamente en los cargos jerárquicos, de director general para arriba, alrededor de un 30-35% de los cargos son ocupados por mujeres. Bien. Jorge, le agradecemos la comunicación, lo dejamos seguir trabajando más allá de la hora del día. Bueno, lo hemos visto cocinar a través de las redes sociales, lo vemos también bien en términos personales, enamorado. Muy bien, sí, la verdad que muy enamorado y me ayudó mucho eso en la pandemia. De hecho, la verdad que soy de los que ha logrado consolidar la relación de pareja en la pandemia, así que estoy muy bien. Hora. En buena hora. Sí, la verdad que sí. Y como decís, me gusta mucho cocinar, así que eso me despeja la cabeza. Así que disfruto mucho de eso también. Gracias por la comunicación, muy amable. Gracias. Buenas noches. La palabra del intendente de Vicente López, Jorge Macri. Vamos a la pausa y enseguida retomamos. Todavía estás a tiempo de empezar tu carrera universitaria. Inscribite en la Universidad de Morón desde tu casa, con tecnología Blackboard. Consulta en www.venialauem.com. En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Bueno, muy bien, y arrancamos este segundo bloque del programa. Vamos a presentar a Martín Rodríguez, es el subdirector ejecutivo de El PAMI. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Adrián, y a todos los televidentes. Bueno, la semana pasada se produjo la inauguración de la segunda etapa del hospital de Ituzaingó, el hospital del Bicentenario, el área COVID. Bueno, dimos cuenta a lo largo de las últimas semanas de todo el avance de la obra, de todos los avances que se fueron produciendo, a partir de la intervención del PAMI, con una inversión realmente muy, muy importante. Hoy por hoy el hospital está destinado a lo que es el COVID, ¿sí? Esta problemática que genera la pandemia, pero más adelante va a haber novedades importantes, ¿no? Va a tomar su cauce natural. Pero bueno, vamos hoy por hoy a lo que se inauguró la semana pasada. Sí, inauguramos finalmente, después de 4 años de abandono durante el gobierno tanto de Macri como Vidal, que no hicieron ese 8% de las obras que faltaban para inaugurarlo. Durante el gobierno de Cristina se construyó un 92% del hospital, faltaba solamente un 8%, que es, arreglos menores. Eso se abandonó por completo, y en 6 meses pudimos ponerlo de pie, invertimos 80 millones para terminarlo,
y se inauguró el miércoles pasado con el presidente, con la directora de PAMI, el gobernador, el intendente de Ituzaingó, intendentes de la zona, pues un hospital regional que le va a prestar salud a más de 2,5 millones de bonaerenses de toda la zona oeste, de más de 10 municipios. Va a contar en esta primera fase, como decías vos, con 52 camas, 18 camas de cuidados mínimos, 28 de cuidados moderados y 6 de cuidados intensivos, con 21 respiradores, con un sistema de imágenes digital, y más de 200 trabajadores de la salud, médicos por supuesto, terapistas, kinesiólogos, enfermeros, y a partir de, bueno, cuando pase la pandemia y podamos entrar en la fase en la que el hospital sea genérico, va a tener sus especialidades, pero va a ser un hospital genérico que va a atender a afiliados y afiliadas de PAMI y también a vecinos y vecinos de Ituzaingó y de toda la zona oeste. Ahí está previsto la infraestructura del hospital, contempla ampliarse a 120 camas de cuidados. Bien. Cuando hablamos de 21 respiradores, también hay que dar cuenta de que se pueden adaptar a las camas, por ejemplo, de atención media, ¿no? Siempre y cuando se requieran en el marco de la pandemia, y que, bueno, pueden dar la posibilidad a personas que tengan un estado de salud complicado, grave, de ser asistidos. Tal cual, por eso son 6 camas de terapia intensiva, 28 cuidados moderados y 21 respiradores. Hay respiradores para el cuidado intensivo y también respiradores para los cuidados moderados. Bueno, se van a ir sumando semana tras semana más camas, hay un plazo determinado, se habla de 60 días aproximadamente, para completar un total de 120. Exactamente, sí, 120 camas. Y además es un polo, va a ser un polo sanitario, pero en las próximas semanas también vamos a estar inaugurando lugares, centros de atención leves, pero que van a constelar en torno del hospital, porque van a quedar muy cerca. Va a haber una clínica en Morón, que visitamos hace algunas semanas con Lucas Gui, con el intendente, y con Martín Sabatella, que es una clínica que estaba cerrada, y que quedaba en Aedo, y la vamos a abrir desde el PAMI, para que allí se atiendan camas leves. Va a haber aproximadamente 80 camas leves, y como está en proximidad con el hospital, que tiene un sistema de profesionales, infraestructura para atender alta tensión y terapia intensiva, si se llega a complicar alguna afiliado o afiliada que esté en este hospital que vamos a reabrir en formato de centro de atención leve, bueno, van a estar cerca para poder trasladarlo a hacer cuidados intensivos. Bien, hace un ratito lo señalabas vos, es importante también volver a resaltar que una vez transcurrida la pandemia, y ojalá que sea lo antes posible, pero bueno, sabemos que también falta un tiempo prudencial para hablar de esta situación, ¿no? De todo lo que esperamos realmente la gran mayoría, digo. Pero digo, se va a atender a afiliados del PAMI una vez transcurrida la pandemia en el hospital de Ituzaingó, digo. Sí, va a ser un hospital de gestión conjunta del Ministerio de Salud Nacional, provincial, municipio y PAMI. Va a tener, por supuesto, prioridad para afiliados y afiliadas de PAMI, pero además va a atender a vecinos de Hurlingham, de Morón, de Ituzaingó, de Merlo, de Moreno, porque va a ser un hospital no exclusivamente del PAMI, sí con prioridad, porque es un hospital patrimonio del PAMI, que construyó el PAMI, y después habrá una gestión conjunta con prioridad de atención, pero además va a atender a los vecinos y vecinas de la zona, porque, como sabemos, había un déficit prestacional en la zona oeste. El hospital Posadas está colapsado precisamente por ese déficit, porque era el único hospital de esa complejidad. Ahora, con el hospital de Ituzaingó, vamos a tener una zona oeste protegida. Viene a descomprimir, la situación que se da en otros nosocomios de la región. Está muy bien esto. Néstor Kirchner lo pensó, Cristina Kirchner lo construyó, Macri lo abandonó y Alberto lo inauguró. Es una frase tuya, de tu autoría. Te la afanó, por decirlo de alguna manera, te la robó el presidente y también la titular del PAMI. Hay que patentar esas cosas, ¿eh? A las buenas ideas se nos ocurren a todo al mismo tiempo. Solamente yo creo que me levanté temprano ese día porque estaba aislado y la publiqué en Twitter, pero es la historia. O sea, no hicimos otra cosa, se nos ocurrió toda esa misma idea porque es la historia, es la verdad, y es lo que vivimos. Nosotros
que somos de la zona, recordamos a Néstor y también a Alberto Descalzo, el intendente, y a los vecinos de Ituzaingó y la zona oeste, que reclamaban un hospital de esas características. Néstor fue a un acto en el 2005, también cuando había resuelto recientemente el asunto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Alberto el miércoles pasado hizo alguna mención a ese discurso de Néstor, allí en Ituzaingó, diciendo que se comprometía a construir el hospital. Bueno, Cristina, a lo Cristina, ¿no? Gestionando, invirtiendo recursos en salud, en educación, y después Macri abandonándolo, una picardía, porque además faltaba muy poquito para terminarlo, pero en sintonía con aquella frase de ¿qué es eso de andar abriendo universidades por todos lados? Sí. No se pronunció, pero en los hechos también se dijo ¿qué es eso de andar abriendo hospitales por todos lados? Porque no abrieron ni uno, cuando tenían 5 para abrir, con muy poco porcentaje para finalizarlo, y no avanzaron en nada. De hecho, se deterioró, ya habíamos hablado alguna oportunidad contigo, que tuvimos que poner más plata de la que hacía falta, porque en los últimos 4 años se abandonó, y hubo los techos se llovían, bueno, y Alberto está, bueno, sintetizando el sueño de Néstor y la gestión de Cristina. Lo importante es que en este contexto de pandemia lo necesitamos todos. Los que votamos a Alberto, los que votamos a Axel, votamos también. La pandemia no distingue colores políticos y es un hospital para todos y todas. Bien, nos vamos a Hurlingham, sos vecino de este distrito, te ocupaste personalmente hace ya algunos meses de la situación que se daba en la Clínica Sagrado Corazón, a partir de muchas denuncias de afiliados del PAMI, la atención pésima realmente, todo dimos cuenta también en nuestro programa en más de una ocasión. Bueno, se finalizó, se dio de baja el contrato, ¿dónde fueron reubicados y cómo hoy, luego de algunos meses, la atención al afiliado del PAMI se está dando a aquellos que concurrían a la clínica por diversas circunstancias? Y bueno, ¿hoy dónde fueron reubicados para ser atendidos? Sí, como decís vos, fue un cierre por aclamación, porque los vecinos y vecinas de Hurlingham lo tenían caracterizado como, bueno, Camino al Cielo, tenía esos nombres que se habían hecho carne en la gente como consecuencia de una atención absolutamente pésima sobre los afiliados y las afiliadas. Se dio de baja el convenio hace algunos meses. En el transcurso de estos meses, de la baja del convenio a la fecha, se vienen internando los afiliados y las afiliadas según las características y las patologías en un amplio universo de prestadores en la zona. Como sabemos, no hay ninguna otra clínica de las características de la Sagrado Corazón, a pesar de que atendía pésimo, tenía la infraestructura que no tienen otras clínicas que tienen cuidados más moderados o leves, de terapia intensiva, que era la única. Entonces tuvimos que complementar la baja del convenio con la Clínica Sagrado Corazón, trasladando a los afiliados y afiliadas a distintos hospitales de Morón, de Ituzaingó, de San Miguel, y eso viene funcionando muy bien, y estamos haciendo distintas reuniones y empezamos algunos convenios con algunas clínicas de Morón que no eran prestadoras de PAMI, de muy buen nivel, para que en el mediano plazo los afiliados y afiliadas de Hurlingham puedan atenderse así, pero bueno, eso es a largo plazo, hasta que eso no esté firmado, no me gustaría anticipar demasiado las cosas. También hay algunos que se están atendiendo, algunos afiliados que los trasladamos al hospital municipal, porque lo que nos permitió la pandemia a todos los prestadores públicos es fortalecerse, ampliar la cantidad de camas, de respiradores, contratar más profesionales. Entonces el sistema público de Hurlingham mejoró en los últimos meses, amplió su capacidad prestacional y eso nos permitió que algunos afiliados puedan empezar a atenderse allí. ¿Por qué no nos explicás brevemente esto que tiene que ver con la polémica a partir de los dichos de la titular del PAMI, Luana Volnovich, hace algunos días, que después, bueno, tuvo la respuesta por parte del ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los afiliados del PAMI de residentes en Ciudad de Buenos Aires que son trasladados y ocupan camas en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se hace esta situación, Martín? Bueno, convengamos en primer término que, como se viene diciendo en cada una de las conferencias de prensa del presidente, del gobernador y del jefe de gobierno de la ciudad, AMBA es una región sanitaria en sí misma y es muy difícil distinguir un lugar de la gente hacia el otro.
De hecho, hay muchos afiliados y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que suelen atenderse en la capital federal. Lo que no se dice mucho, y es lo que se puso sobre la mesa, es que también hay afiliados y afiliadas, en este caso del PAMI, pero probablemente de otras obras sociales, que son de capital federal y que encuentran mejores prestadores en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el 15%, PAMI tiene un sistema de ambulancias propio. Si nosotros tenemos todo el proceso, desde que la persona tiene algún síntoma hasta que se interna, el proceso de conjunto lo monitoreamos nosotros. Tenemos el número de teléfono, el call center con trabajadores del PAMI, cuando alguien llama para atenderse, el sistema de ambulancias es del PAMI y los prestadores están conveniados con el PAMI. Entonces, tenemos un monitoreo y un volumen de datos, además por la dimensión del organismo, que es la obra social más grande de América Latina, muy importante. De los traslados que se hacen, que diariamente estamos rayando a 300 traslados por día en la zona AMBA, el 15% de los afiliados que viven en Capital terminan siendo internados en alguna clínica, en general privada. No es que estamos llevando a los afiliados al sistema público de la provincia, sino que el 90% va a clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Cada 10, 8 y media terminan 1 y medio terminan en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ampliamos el esquema de prestación en la provincia de Buenos Aires del PAMI, con una clínica que estaba cerrada y que la abrimos en Lanús, con 3 unidades de atención, una que se va a abrir próximamente en Hurlingham, al lado del Hospital Modular, otra que ya se abrió en Quilmes, una tercera que se abrió en Lomas de Zamora, el Hospital de Esteban Echeverría, el Hospital de Ituzaingó. Es decir, nosotros ampliamos mucho la cantidad de camas que hay en el conurbano, y eso nos permitió que cuando un afiliado no encuentra destino, cama, en la capital federal, pueda ser atendido en la provincia. Bien. La última, Martín, es tu primer día de trabajo, luego de estar aislado, fuiste positivo de COVID. Bueno, simplemente saber cómo fue tu experiencia, cómo la viviste, cómo la llevaste esta semana, ¿sí? De padecimiento seguramente, ¿no? Por el hecho de haber contraído COVID. Sí, fueron más de 15 días de aislamiento. Yo tuve contacto estrecho con alguien que dio positivo, entonces me aislé a pesar de que no tenía síntomas, porque lo indica el protocolo, y resultó una decisión muy importante, porque yo recién tuve síntomas 5 días después de haber tenido contacto con el que dio positivo. Entonces durante 5 días no tuve síntomas, podría haber contagiado a un montón de gente, pero como estaba aislado en mi casa, no contagié. Y después cuando empezaron los síntomas, sí, la verdad que fue una experiencia no placentera, mucho dolor de cuerpo, fiebre, pero un dolor de cuerpo no reconocido en mi experiencia en mis 34 años, no es una gripe más, te duele todo el cuerpo, además de la fiebre, la pérdida de olfato, del dolor de garganta, síntomas clásicos de una gripe. A mí el COVID me afectó con un plus de dolor de cuerpo que no había tenido nunca, y no, la verdad que no llegaste a estar internado. No tuve dificultades respiratorias, entonces no me internaron porque no tuve dificultades respiratorias. Bien. ¿Y hoy ya estás bien? ¿Te sentís bien o el cuerpo, digamos, te sigue pasando factura? Ya estás bien. No, ya estoy bien. Bueno, Martín, te agradecemos la comunicación. Nos ponemos, por supuesto, contentos con tu recuperación y, bueno, a seguir laburando. Gracias por la atención. Gracias. Nos vemos. Gracias, Martín. Ha sido la palabra del subdirector ejecutivo del PAMI. Nos vamos a la pausa y enseguida retomamos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una
somos dos. Compramos y recuperamos móviles y patrulleros, mejoramos la iluminación, instalamos nuevas postas y más cámaras, multiplicamos los operativos. Ante cualquier emergencia, no dudes en llamar al 911, Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Quería contarles que desde el municipio de Ituzaingó hemos creado una nueva aplicación, un programa que permite que compres de tu casa, que sigas respetando el aislamiento social y obligatorio. Es una manera de proteger al comercio local, pero también cuidar y proteger nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Ya contamos con más de 160 comercios adheridos, que van desde alimentos hasta artículos de limpieza. Te quiero invitar a que te adhieras a esta nueva aplicación, a este nuevo programa, que visites la página de la municipalidad y que te sumes. Entre todos y todas nos cuidamos. Asociación Civil Transporte Automotor. Con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Muy bien, regresamos de la pausa, tercer bloque de nuestro programa. Charlaremos con el doctor Pedro Rodríguez, es juez penal del Departamento Judicial Morón. Y bueno, vamos a conversar sobre la problemática y la gran preocupación que existe acerca de la superpoblación en las comisarías de nuestra región oeste. Bueno, muy bien, estamos charlando con el doctor Pedro Rodríguez, juez penal del Departamento Judicial Morón. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien, nosotros bien, doctor, preocupados, bueno, por esta situación que vamos a dar cuenta en la conversación con usted sobre el hacinamiento récord, ¿sí?, que se da en las comisarías en toda la provincia de Buenos Aires. Hablamos de una superpoblación, bueno, realmente alarmante. Hablamos de 5.480 personas detenidas, en comisarías, reitero, de la provincia, donde hay plaza para 1.200 detenidos. Estamos hablando de una superpoblación impresionante, ¿sí?, que preocupa por las condiciones en las que están los detenidos, y más allá que se enojen mucho los que por ahí nos están mirando en este momento, porque dicen los derechos humanos, son las víctimas, aquellos que trabajamos, que vivimos dignamente, pero al momento de una persona ser detenida, tiene que estar detenida, o tendría que estar, mejor dicho, detenida en condiciones dignas, humanas. No pasa esto, no solo ahora, sino, la verdad, hace muchísimo tiempo en la provincia y en el país. Pero bueno, ustedes vienen trabajando a través de la red de jueces penales en toda la provincia de Buenos Aires, una red que integra a usted y una enorme cantidad de jueces penales, reitero, en el territorio bonaerense, preocupados por esta situación, indudablemente. Sí, nosotros ya veníamos detectando hace varios años un aumento constante de la población, de la población de detenidos en las comisarías, a raíz de del aumento de la cantidad de detenciones que ha habido en los últimos años, que ha tenido un pico últimamente. En las comisarías, paralelamente, el problema es que no se han hecho prácticamente obras. Entonces hay una gran cantidad de calabozos
que están clausurados, bien, a veces por jueces, que nosotros tenemos la obligación de hacer inspecciones periódicas a partir de una resolución de la Corte, o bien a veces están clausurados por el mismo Ministerio de Seguridad, por resolución del Ministerio de Seguridad, porque las condiciones son inseguras. La inseguridad no es solamente una cuestión vinculada a los derechos humanos, la inseguridad de estos calabozos superpoblados se extiende a toda la población. ¿Por qué? Porque, lo digo en relación al comentario que usted hacía inicialmente, en primer lugar, el personal policial está abocado a tareas que no son específicas y para las cuales no tiene una preparación previa de ningún tipo. No recibe los materiales tampoco. En general, no recibe el personal policial los materiales necesarios para cuidarse. En vez de estar patrullando calles o atendiendo al vecino, las necesidades, está cuidando personas que están detenidas, que debieran estar alojadas en instituciones penitenciarias. Sí. El servicio penitenciario ya desde hace tiempo, ahora se recrudeció, de alguna manera dilata, frena o burocratiza los ingresos ordenados por los jueces ordenan en las primeras semanas los traslados de los detenidos a dependencias carcelarias del servicio penitenciario. Entonces, ¿qué pasa? Permanecen en la órbita próxima al vecino, que le preocupa la seguridad. Además, incrementan las enfermedades, los riesgos de enfermedades para el mismo personal policial. Viéndolo incluso desde cualquier óptica, que esto se vea, implica un detrimento no solamente para los derechos humanos y para la población carcelaria o para los detenidos, sino también una afectación de los derechos que tiene la población. Por otra parte, comisarías o calabozos de comisarías hacinadas es donde se han producido los intentos de evasión o evasiones con riesgo para los vecinos más linderos, más próximos. Que a veces hasta en muchos casos le ha costado el puesto a buenos policías, ¿no? Por ser el responsable, el titular de una dependencia determinada, una dependencia policial, se produce la situación de fuga. En algunos casos, debemos ser sinceros también con la complicidad policial, pero en muchos otros, sin contar con el apoyo o la complicidad policial, y le ha costado el cargo a buenos policías, a policías honestos. Casi invariablemente, ya antes de terminar de deslindar las responsabilidades en los sumarios administrativos, se produce cuanto menos el traslado o la suspensión del titular y alguien más de la dependencia que a lo mejor, como usted dice, cumplen su servicio eficientemente. Son las decisiones políticas, de la política esa en definitiva, ¿no? Que muchas veces... Yo no las cuestionamos, pero lo que digo es que el resultado es malo. En definitiva, siempre para el vecino que también está preocupado por su seguridad. Bueno, y en el Departamento Judicial Morón se da una situación, nosotros el año pasado hablábamos con el camarista Aldo Acosta Argañarás, nos comentaba sobre una situación que se daba ya por el mes de noviembre, reitero, del año pasado, donde 8 comisarías tenían calabozos clausurados. ¿Hoy esta situación ha mejorado, ha empeorado, doctor? Empeoró hasta donde yo sé porque, por ejemplo, acá en Morón se clausuró hace poquito Castelar Norte. Realmente no estaba en condiciones, yo alcancé a ver el informe que elaboraron los colegas, que les tocó la inspección, y no estaba en condiciones, era de alto riesgo, insisto, de alto riesgo para proliferación de enfermedades, incluso para el personal policial, no funcionaba nada adecuadamente. Lamentablemente, quiero hacerle un comentario que me parece que es importante. Sí. Las reparaciones, modificaciones y arreglos que requieren muchos de estos calabozos no son muy costosas. Es cuestión de, en general, los problemas están vinculados a la falta del baño. El baño tiene problemas de cloacas, de conexiones, de redes. Hay muchos problemas con las conexiones de luz, con las conexiones eléctricas, sí, dentro de los calabozos. Y además, también a veces hay falta de colchones y demás. Pero los problemas básicos son eléctricos, los problemas de electricidad, problemas de red cloacal, de agua, que no es
demasiado caro Claro. solucionar. Bien. Y que en algunas ocasiones me consta, se han hecho esas reparaciones en un pasado no muy lejano, con aportes de los intendentes locales. Bueno, a eso iba. Hasta en muchos casos los municipios pueden, como lo hacen con tantas otras cuestiones ligadas a la seguridad, también podría ser un tema ligado No hay que a su olvidar presupuesto también destinado, ¿no? otra cuestión más. En esta época, nadie puede decir que a lo mejor por estar circulando por la calle sin contar en el momento con la autorización, no puede llegar a ser trasladado a una comisaría. Exactamente. Nadie puede asegurar que no tenga un accidente de tránsito, claro, por el cual tenga que ser trasladado a una comisaría. Y retenido por lo menos. ¿Dónde lo pueden alojar? ¿Y dónde nos van a alojar a nosotros o a nuestros hijos en caso de que ocurra algo así? Bien. ¿En qué lugar? La verdad que es un interrogante que yo no tengo respuesta, que no conozco, y si usted que está en la cuestión no la tiene, la respuesta... El personal policial lo que hace a veces es, situaciones de este tipo, trata de alojarlos en alguna oficina. Claro. Pero es riesgoso para ellos también. Seguro, es un problema. seguro. No es reglamentario. Sí. Bueno, hablamos, decíamos, del Departamento Judicial Morón, que comprende a los distritos de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y también Merlo. Sí. Allí hay cifras estadísticas que bueno, muestran la realidad de lo que usted está comentándonos, este panorama preocupante. Hablamos de una superpoblación, de hacinamiento extremo, de una superpoblación récord en los últimos 15 años, ¿no?, que se da en la provincia de Buenos Aires. Hay algunas cifras. Hablamos del municipio de Merlo, por ejemplo, en 6 dependencias, y acá lo tengo, estos datos que usted nos ha proporcionado, en 6 dependencias policiales con capacidad para 67 detenidos, 67 plazas, hay 178 personas detenidas. Casi, por poco serían 3 veces más claro, del doble. En el caso de Ituzaingó, lo invito a usted a que nos comente los datos. En Ituzaingó hay 62 detenidos, solamente en este momento en Ituzaingó tiene 3 comisarías clausuradas, hay capacidad solamente para 19. En Hurlingham, el máximo, el cupo máximo sería de 35, y hay 69. De vuelta acá estamos casi en el doble. Sí. En Morón solamente hay 4 comisarías para alojar detenidos. Sí. Hay 3 comisarías que están clausuradas. El cupo total en esas comisarías que pueden alojar detenidos, el cupo total es para 37 y hay 116. Acá en Morón exactamente estamos en 3 veces más. Bueno, 3 veces más detenidos que lo que puede haber. Muy preocupante la situación, doctor. ¿Hay un plazo máximo que establece la ley para que un detenido esté alojado en una comisaría? Un mes es el lapso, ¿no? Máximo. Máximo de 30 días. Hay una acordada muy vieja. Anteriormente lo regulaba específicamente la ley. Hoy esa ley no está vigente, pero sigue vigente el plazo máximo. Ocurre en algunas ocasiones que se demora el oficio del juez porque se recurre el auto de prisión preventiva. Entonces normalmente el juez de garantías pide el traslado del detenido a unidad carcelaria, la solicitud de cupo o remisión, como le llaman, recién cuando tiene el auto de prisión preventiva firme. En otros casos no. Entonces a veces el auto de prisión preventiva demora porque es objeto de alguna clase de recurso de apelación. ¿Esto tiene que ver con el incremento del delito, más allá de las circunstancias puntuales, clausuras que se han producido por las cuestiones edilicias que comentaba? Digo, indudablemente influye el crecimiento del delito, que haya más detenidos. Sí. El mes pasado hubo más de 100 detenidos, la gran mayoría en flagrancia, solamente en Merlo. Es una cantidad récord. Hubo en alguna ocasión un número alto, pero estamos en números récords, en números muy altos de detenciones en los últimos 2 meses. Descendieron las cantidades de causas y detenciones en los primeros 3 meses de la pandemia, pero ahora recrudeció.
Bien, doctor, le agradecemos en principio la comunicación, lo vamos a seguir profundizando el tema a través de nuestro portal de noticias Primer Plano Online. Le agradecemos, sí, la generosidad para con nosotros, esta manera de comunicar, de manifestar la preocupación latente, sí, que tiene que ver con esta cuestión. Bueno, y la seguimos en otro momento. Gracias por Le agradecemos a usted que se ocupe de estos problemas, porque estos problemas no repercuten solamente en la población, repercuten también en el servicio de justicia, porque nosotros recibimos quejas, pedidos constantes de personas que, bueno, no están en condiciones ideales, muy lejos de eso, y entonces se nos incrementa también el trabajo, más allá de con cuestiones que son ajenas a la función jurisdiccional, ¿no? Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy amable, buenas noches. Llegamos al final del programa de esta noche. La verdad, un gusto compartir, como lo hacemos todas las semanas, este encuentro de actualidad con todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por hacernos el aguante. Un reconocimiento, por supuesto, como lo hago todas las semanas, a todos los integrantes de esta hermosa producción que trabaja arduamente para que todas las semanas estemos aquí al aire. Nos vamos, nos despedimos a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo. Chao.